Tres familias colombianas que denuncian haberse convertido en víctimas de dos mujeres a quienes les brindaron su confianza. Yo la vi con este bloque así. Y dije yo, no, auxilio, me van a matar. Madre e hija son señaladas por las autoridades de ir de ciudad en ciudad, cometiendo diferentes delitos. En el son de hoy ya vamos para 3 años y no se sabe nada sobre el paradero de la niña. Las familias de las víctimas hoy piden que haya justicia y se sepa la verdad en todos los casos. Casi que no podemos ni siquiera hacerle una ceremonia digna para despedirla porque el estado de descomposición de mi madre era muy avanzado. Las autoridades le siguieron la pista por todo el país. Ellas lo que hacen es ganarse la confianza y después de tener esa relación de amistad, de vivir en el mismo lugar de las víctimas, es que actúan criminalmente. Buenas noches. Esta noche conocerán a dos mujeres que, según las autoridades, se aliaron para delinquir en varias ciudades del país. Quizás esto no sería tan extraño si no fuera porque las mujeres son madre e hija. Son señaladas por al menos 3 familias colombianas de desaparecer, lesionar y asesinar a sus seres queridos en distintas regiones del país. Cada vez que presuntamente cometían supuestos delitos, según las autoridades de cada ciudad, cuando llegaban al lugar a investigar, estas esquivas mujeres se desaparecían rápidamente. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani. Confianza peligrosa. Ella es Dana Guadalupe Vera, una linda bebé que nació el 12 de abril de 2017 en Bogotá. Su mamá es Andrea Vera, quien para ese momento vivía en una pequeña casa de la localidad de Usme, junto a su otro hijo de 2 años. Yo me encontraba viviendo aquí mismo, aquí en Monteblanco, con una amiga que fue la que me dio pues posada. Andrea Vera es una mujer de escasos recursos, quien trataba de sobrevivir realizando labores domésticas y a los pocos meses de haber tenido a su hija, decidió buscar otro lugar para vivir. Y a comienzos de 2018 lo encontró, a pocas cuadras, en el barrio vecino. Eso fue en febrero. Para el 24-25 nosotros pues nos mudamos, llegamos a vivir a esa casa. Según Andrea, la casa es esta. Tenía varias habitaciones y apartamentos, y en uno de ellos vivía una mujer llamada Rosalba Marín Montes. Pues ella empieza a saludarme común y corriente, pues inquilina nueva, pues sí, pues llevar como un ambiente bonito ahí entre vecinos y eso. No más el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el paso de los días, Andrea notó que su vecina Rosalba vivía con otra mujer. Era su hija, Marisela Ruiz. Ya después ella empezó a darle unas galletitas, que un juguito, o sea, lo más amable y cordialmente de una vecina, ¿sí? Con los niños. Después me brindó confianza, que no sé qué, empezó a contarme pues la vida de ella y se fue ganando poco a poco la confianza. Por esos días, a comienzos de 2018, Andrea estaba sin dinero para alimentar a sus hijos y sin trabajo, pero un día... Después a mí me llaman para un trabajo en una frutería, eso quedaba por allá por las Américas. Entonces la señora Rosalba me dijo, ay no, esto si quiere yo le cuido a los niños, ella se ofrece a cuidarme a mis hijos. Yo le dije, pues sí, pues me parece bien. Andrea, ¿cuántos meses cuidó Rosalba a su hija Dana Guadalupe? Así exactamente, fueron como 8 meses. Ella me cuidó los niños. Pues a veces no era fijo, o sea, que fuera todos los días de lunes a viernes o de lunes a sábado, eso no.
Según Andrea, un día que estaba conversando con Rosalba, ella le hizo una extraña pregunta. Ella me dice a mí que si a mí se me llegaran a llevar la niña, o sea, que si se me fueran a secuestrar uno de mis hijos, que yo qué haría. Yo le dije, pues yo sinceramente, yo me vuelvo loca. Sin embargo, Andrea no le prestó mucha atención hasta que... El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrea estaba en el trabajo, llamó a su casa. Como lo hacía todos los días, para preguntar por sus hijos. Y ella me dice, no, es que vinieron unos hombres encapuchados y vinieron y sillaron a la niña. Yo le dije, Rosalba, con eso no se juega. Le dije, dígame la verdad, ¿qué pasó con la niña? Digo, no, es que es verdad, Andrea, vinieron y preguntaron por usted, que como usted no estaba, entonces vinieron y sillaron a la niña. Al escuchar esa noticia, Andrea quedó aterrada y quería saber más detalles de los supuestos encapuchados y por qué se habían llevado a su hija de apenas 1 año y medio de nacida. Y según ella, esto le dijo Rosalba Marín. Dejaron dicho que tenía que darles $1 millón de un día para otro y que lo único que ellos exigían era que no podían ver policía, que yo no podía hacer la denuncia ante la policía porque la niña estaba en peligro. Con esa información, Andrea, desesperada, rápidamente se dirigió a su casa y al llegar, le preguntó a Rosalba Marín cómo había ocurrido el secuestro de su bebé, pero según ella, esta fue su respuesta. Que yo tenía que quedarme trabajando para buscar el $1 millón, que si yo quería ver a mi hija pronto, y que ellos dijeron que tenía que dar ese $1 millón de un día para otro. O sea, era como ella exigiéndome a mí qué era lo que yo tenía que hacer. Y hubo otro detalle que le pareció extraño a Andrea. Que los secuestradores dejaron dicho que ella se tenía que comunicar con los secuestradores y los secuestradores se comunicaban era con ella. Por dentro de mí yo decía, si yo soy la mamá de la niña, los secuestradores se tienen que comunicar es conmigo o con algún otro familiar, no exclusivamente con Rosalba. Al día siguiente, el 2 de diciembre de 2018, y luego de pensarlo bien, Andrea tomó la decisión de avisar a la policía. Yo me dirigí a la estación de policía de Monteblanco, yo expongo el caso y ellos me dicen a mí que, bueno, que el cuadrante tenía que llegar a la casa y eso, entonces que yo me dirigiera a la casa. Una vez en la casa, Andrea esperó a la policía y hubo otro hecho que también la dejó extrañada. En el patio la señora Rosalba me dice, Andrea, ¿usted por qué llamó a la policía? Y si yo sí le dije que los secuestradores dijeron que no podía haber policías. Dije, ¿usted no pensó en su hija? Ese mismo día llegó al sitio un grupo especial de la SIJIN para comenzar la búsqueda de la pequeña Dana Guadalupe Vera por todo el barrio. Los investigadores debían descartar todas las posibilidades y comenzaron interrogando a Andrea. ¿Usted era sospechosa? Yo también era sospechosa. ¿Por qué? Porque como yo me había ido a trabajar y eso, entonces no se sabía si era que yo tenía algo que ver o si yo... O sea, que si yo había buscado a alguien para venir a hacer llevarse la niña o hacerle algo a la niña, ¿sí? ¿Rosalba era sospechosa? Sí, para ella también. Porque como ella era la que se encontraba cuidando a la niña, o sea, el día de los hechos se desapareció la niña, fue en manos de la señora Rosalba. Pero, ¿qué le dijo Rosalba Marín a los miembros de la SIJIN? José Solarte, patrullero investigador. Ella manifestó que habían llegado unas personas a bordo de motocicletas, la intimidaron con armas de fuego, al parecer exigiéndole dinero a la mamá de la bebé o por dinero que posiblemente adeudaba. Según Andrea, al no saber nada de su bebé, decidió ella misma buscar por toda la localidad de Usme. Salí y empecé a buscar por la parte de abajo, empecé con las fotos, a mostrarle a los vecinos que si la habían visto, para la parte de allá al fondo, que si habían visto a esta niña, que o sea, algo sospechoso, pues que la niña estaba desaparecida.
2 semanas después de no encontrar rastros de la niña Dana Guadalupe, la policía ofreció una recompensa por información que condujera a su paradero. Pero pocos días después, Rosalba y su hija desaparecieron. Andrea, ¿cuándo desapareció Rosalba? La niña se desapareció el 1 de diciembre del 2018 y ella se mudó el 24 de diciembre entre las 5 o 6 de la mañana. ¿Se despidió de alguien? No, de nadie. Según el general Fernando Murillo, director de la Dijín, en ese momento Rosalba se fue y no había forma de vincularla formalmente con la desaparición de la bebé. La investigación nos llevó a esa misma residencia a buscar elementos o evidencias que nos determinaran si de pronto había pasado algo con la niña. Nunca encontramos evidencia. En el barrio Monteblanco de la localidad de Usme. Por esos días, Andrea también buscó a los medios de comunicación para intentar que alguien ayudara con el paradero de su hija. Se llevaron a la niña que porque supuestamente yo fue el papayazo. Y así se registró en Noticias Caracol. Desde el primer momento que se denunció el caso, un grupo especial del Gaula de la policía asumió la investigación. Se dice que no solo están interrogando a la niñera, sino también a algunos familiares cercanos. La persona que cuida a la niña manifiesta que llegan unos individuos y le raptan la niña. Así pasaron casi 2 años y según Andrea, no volvió a tener respuesta de las autoridades sobre el paradero de su hija y no volvió a saber nada de Rosalba, la última persona que vio con vida a su hija Dana Guadalupe, ni de Marisela Ruiz, la hija de Rosalba. Durante todo ese tiempo, Andrea siguió recorriendo barrios enteros en busca de su hija, pero no hubo resultados. Yo me comunicaba con el investigador lo único que me decía, estamos en la búsqueda, estamos haciendo eso, estamos haciendo lo otro, pero nosotros no podemos estarle comentando a usted porque se puede distorsionar la búsqueda de la niña, puede llegar a oídos de no sé qué, entonces ellos casi no me informaban nada. Lo que no sabían ni Andrea ni la policía era que para comienzos de 2020, Rosalba Marín y su hija estaban viviendo en la ciudad de Armenia. Y habían arrendado el primer piso de esta casa, en el sur de la ciudad. La casa era de doña Betty Vallejo, de 58 años, quien conoció a Rosalba Marín y a Marisela Ruiz y confió en ellas. Y por eso decidió arrendarles el primer piso de su casa, ya que ella vivía en el segundo. Claudia Milena Cubides Vallejo, una de las 2 hijas de doña Betty Vallejo. Ella siempre nos decía a quién le iba a arrendar, pero pues este tema de pandemia, y a ella les dio mucha confianza ver que eran 2 mujeres. Mi mamá la tuvo alquilada a varias personas, diferentes familias, parejas solas, personas solas, pero por lo general mi mamá siempre buscaba arrendarle a un perfil como el que llegó. Como doña Betty Vallejo vivía sola en el segundo piso de la casa, sus hijas Claudia y Zoraida la visitaban o le escribían constantemente para saber cómo estaba. Casi un mes después, el 8 de septiembre de 2020, Claudia le escribió un mensaje a su mamá a través de WhatsApp. Esta noche yo le escribo, pero no me fijo en que no le llegan los mensajes. Mi mamá a veces también se va para el centro y mi mamá es de las que cuando estaba en el centro o en el bus no sacaba el teléfono que porque se lo arrebataban. En vista de que no respondía, al día siguiente fueron a buscar a su mamá. Abordamos a la inquilina y ella nos dice lo mismo, que mi mamá les dijo que mi mamá le había hecho una llamada a la hija de ella, que fue la que firmó el contrato de arrendamiento, y le dijo, Marisela, yo me tengo que ir, ¿será que usted y yo podemos hablar? ¿O será que yo la busco usted en unos meses para que arreglemos lo del arriendo? Pero yo me voy a ir, a esta casa no puede entrar nadie, ni siquiera mis hijas pueden entrar. Después de recibir esa noticia, Claudia y su hermana notaron algo que para ellas era muy raro. Y eso quedó grabado en este video, mientras hablaban con Rosalba Marín. Ella tenía puesta una pijama de Betty Vallejo, hecho que comenzó a despertar sospechas de que algo malo podría haberle pasado. Hasta este momento, el actuar de Rosalba Marín y su hija Marisela era el mismo
en los dos casos. ¿Se tratará de una simple coincidencia?, se preguntaban las autoridades. A partir de este momento, pueden opinar en el hashtag numeral Confianza Peligrosa. No se vayan. Yo le dije, ¿usted nos puede enseñar qué más le regaló mi mamá? Saca unas bolsas negras de basura y vemos la ropa. Y era la ropa con la que mi mamá normalmente se arreglaba bien. Entonces no era ropa que mi mamá nosotros supiéramos que desechara. Cuando resulta que cuando ella ve que vamos pasando por su cocina, pues claro, ella nos dice, su mamá me regaló todo eso de una vez para que no vaya a pensar mal. Al enterarse de la desaparición de su madre, las hijas de Betty Vallejo en Armenia comenzaron a buscarla por todo el barrio. No era normal que ella se hubiera ido de su casa sin avisar, pero solo tenían la versión de la inquilina de su casa, una mujer que insistía que antes de irse, doña Betty se despidió de ella y también de su hija. Lo más extraño es que el día que las hijas hablaron con la inquilina, estaba vestida con la pijama de su mamá. ¿Cuál era la verdad sobre el paradero de Betty Vallejo? ¿Y dónde estaba la niña Dana Guadalupe, que había desaparecido en Bogotá? En esta segunda parte de la investigación iremos descubriendo cómo la búsqueda de estas mujeres llevarán a las autoridades hasta el Valle del Cauca. ¿Por qué ahí? Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. ¿Recuerdan que Dana Guadalupe Vera, de 1 año y medio de nacida, desapareció de su casa en el sur de Bogotá el 1 de diciembre de 2018 y su mamá, Andrea Vera, sospechaba de Rosalba Marín, quien vivía en la misma casa? Pues porque como ella era la que se encontraba cuidando a la niña, o sea, el día de los hechos, y la señora Rosalba, pues, o sea, actuaba como no era coherente con las cosas que decía. Luego de varios días de búsqueda de la bebé, no se logró saber su paradero. Y casi un mes después, Rosalba Marín y su hija Marisela se fueron de la casa. Lo que no sabían ni la policía ni Andrea era que para mediados de 2020, las dos mujeres estaban viviendo en Armenia. En el primer piso de la casa de doña Betty Vallejo, quien el 8 de septiembre también había desaparecido, mientras convivía con estas dos mujeres. Al día siguiente de su desaparición, Claudia y Zoraida, hijas de doña Betty, llegaron a preguntar por ella al primer piso y notaron algo que según ellas era muy extraño. Rosalba Marín llevaba puesta una pijama de doña Betty. Pero además, según Claudia, Rosalba les contó que doña Betty le había dicho que se iba a vivir a otro lugar, pero antes de irse, le había regalado varias cosas personales, algo que también les pareció muy extraño. Yo le dije, ¿usted nos puede enseñar qué más le regaló mi mamá? Saca unas bolsas negras de basura y vemos la ropa. Y era la ropa con la que mi mamá normalmente se arreglaba bien. Entonces no era ropa que mi mamá nosotros supiéramos que desechara. Pero eso no era todo. Cuando resulta que cuando ella ve que vamos pasando por su cocina, pues claro, ella nos dice, su mamá me regaló todo eso de una vez para que no vaya a pensar mal. Cuando entonces ella estaba haciendo de comer en las ollas de mi mamá, ya tenía los electrodomésticos de mi mamá. Claudia y Zoraida no creyeron en esa versión y les exigieron decir la verdad sobre el paradero de su mamá. Pero así reaccionó Rosalba Marín. Vecina, si ella le dejó eso a usted, ¿usted cree que está siendo responsable sacando eso de la calle? Acusando de ladrona, delincuente, esto me lo había prestado ella, pero yo no me lo había dado. Pues de ladrona, delincuente, de asesina, de yo no sé qué más. Entonces, prueben. No, eso se queda ahí como usted lo colocó y se queda. Problema de usted. En ese momento, Claudia y Zoraida tenían una hipótesis de lo que probablemente había pasado
con su mamá. Ya habíamos pensado en que ellas habían llegado a la casa de mi mamá para robar y que seguramente la habían botado, la habían tirado a la calle escopolaminada y que habían robado las cosas de mi mamá. Bueno, nosotros ahí nos desesperamos cuando ya vemos esa situación y vamos al CAI y ponemos en conocimiento el 123 ellos nos dicen que el procedimiento es el 123 de la policía. El 10 de septiembre, un grupo de investigadores de la SIJIN de Armenia Buenas, vecino. ¿Cómo está? comenzó labores de búsqueda para tratar de saber qué había pasado con doña Betty Vallejo. A Arturo Velasco, patrullero investigador. Siempre se realizan las actividades investigativas pertinentes, que es labores de vecindario en el barrio donde ella vivía, preguntar con los vecinos, igual ellos manifestaban que es raro que ella nunca se desaparecía de esa forma. Luego los investigadores se dirigieron a la casa para preguntar a Rosalba Marín y a su hija sobre la desaparición de doña Betty Vallejo y por qué tenían sus pertenencias, pero no obtuvieron información adicional. Sin embargo, les surgió una duda. Y es muy raro que una persona de la tercera edad regale sus ollas, regale sus utensilios de cocina, su ropa personal. Por eso decidieron realizar una inspección con un experto forense en la casa de doña Betty. Jason Zapata, patrullero investigador. Inicialmente acá comenzamos nuevamente la exploración por zonas, ¿sí? Empezando a rociar con Blue Star por todas las superficies. Acá por todas las superficies con el fin de hallar alguna evidencia. ¿Aquí dormía doña Betty? Sí, señor. Acá también utilizamos lo mismo. Empezamos a realizar la exploración por todas las superficies para hallar qué evidencia hallábamos. En ese momento el investigador descubrió rastros de sangre en la cama y en algunas cobijas y sábanas. Por eso los investigadores solicitaron una orden para inspeccionar el primer piso de la casa, donde vivían Rosalba y Marisela. Cuando ingresamos acá directamente a la residencia, miramos cómo se encuentra distribuida. Acá empezamos a rociar con el químico Blue Star para ver en dónde podemos encontrar un rastro de sangre. Al rociar acá en esta gran parte de acá de la sala, pues no hallamos ningún rastro. Cuando ingresamos al baño, al hacer un roceo por toda esta zona, nos da positivo. Se realiza la fijación fotográfica y se recolecta con hisopos las muestras para ser enviadas al laboratorio y confirmar ellos si efectivamente si es para sangre humana y a quién le puede pertenecer si le hace el respectivo cotejo. En ese momento los investigadores siguieron recorriendo la casa y revisando cada centímetro y encontraron más. ¿Y este era el cuarto de quién, patrullero? Ese es el cuarto de Rosalba. Acá en esta parte se encontraba ubicada la cama de ella. Cuando nosotros iniciamos la exploración con el reactivo, corrimos la cama y empezamos a rociar en esta parte. Y lo que fue por toda esta zona, por todas estas endijas de la cerámica, nos arroja una quimiluminiscencia. Pero entonces acá ya dio mucho más resultado. Con esa información, los investigadores ya comenzaban a crear una hipótesis de lo que posiblemente había pasado. Y era que doña Betty Vallejo, al parecer, había sido agredida con un objeto contundente. Y las principales sospechosas eran Rosalba Marín y su hija Marisela. ¿Pero aquí se supone que la víctima sufrió las lesiones o solamente la trajeron aquí mientras decidían qué hacer con el cuerpo? No, acá sufrió las lesiones y la dejaron ahí recostada, mientras la persona pensaba qué hacer con el cuerpo. Luego se dirigieron al patio donde encontraron más rastros de sangre que habían sido trapeados para evitar ser detectados y hallaron otros elementos llenos de sangre. Pudo haber sido desmembrada utilizando un cuchillo y un martillo. El día del allanamiento, mientras Rosalba Marín y su hija esperaban en la parte de afuera de la casa, los investigadores encontraron
otro elemento de Betty Vallejo. Él encuentra un celular y la señora Rosalba nos manifiesta, lo que pasa es que ese celular me lo vendió la señora Betty y yo le borré todo y me quedé con el celular. Ellas sí pues se notaban muy nerviosas, muy sorprendidas. ¿Qué decía la señora Rosalba cuando ustedes encuentran esos elementos en ese allanamiento? ¿Ella qué manifestaba? La señora Rosalba no manifestaba nada, era una persona muy callada, muy tranquila. ¿Por qué ella ni su hija fueron capturadas en ese momento cuando ustedes encuentran la sangre y el celular, sobre todo? En el momento no había, digamos, una denuncia por pérdida del celular. No se puede capturar a la persona porque por eso entra una etapa de investigación. Ese día, los investigadores salieron con varias evidencias de lo que sería sangre, y el primer paso era cotejarlo para determinar si era de doña Betty. Cuando Claudia y Zoraida Cubides Vallejo se enteraron de esos hallazgos, se derrumbaron y también se hicieron una idea de lo que probablemente le había pasado a su mamá. Pues es que a mi mamá la habían matado, porque yo alcancé a ver los registros fotográficos donde alumbra azul y yo vi que esa sangre no era sangre que me pudiera dar calma, pues que me pudiera dar esperanzas de una noticia positiva. Mientras los investigadores comenzaban a hacer el cotejo de sangre, según Claudia y Zoraida, algo predecible sucedió. Al día siguiente, Rosalba y Marisela desaparecieron. Entre tanto, las autoridades no podían hacer nada hasta que llegaran los resultados. Por eso Claudia y Zoraida, una vez se enteraron, comenzaron a publicar información en redes sociales. Seguimos buscando a mi mamá Betty Vallejo, que se desapareció el 8 de septiembre, ya hace 16 días. Aún no tenemos noticias de ella. Estamos pidiendo a la comunidad que por favor nos colabore. Es allí donde nosotras empezamos, plantón, caminata, velatón, medios de comunicación nacional, documentales, editábamos videos y los subíamos a las redes que en ese día se volvían virales a nivel local. Haciendo un llamado de nuevo a la comunidad, llamando nuevamente a ese gesto de solidaridad que han tenido con nuestra madre y con nosotras como familia. Luego de 2 meses de no saber nada de Rosalba Marín y Marisela Ruiz, es decir, el 11 de noviembre de 2020, la policía de Armenia recibió una pista del paradero de Rosalba Marín. El patrullero José Solarte, investigador de la SIJIN. Fuimos alertados por la policía de acá del departamento del norte del Valle y nos informan que había ocurrido un incidente con una señora de avanzada edad en el cual la habían lesionado y presuntamente la agresora era la señora Rosalba Marín Montes. Era Rosalba Marín Montes, la misma mujer que era buscada por Claudia y Zoraida, hijas de doña Betty Vallejo en Armenia, y por Andrea Vera, la mamá de la niña Dana Guadalupe, en Bogotá. La policía del Valle logró identificarla cuando al parecer huía por una carretera, luego de haber agredido a una mujer de 85 años, y allí se percataron que era la misma, que estaba implicada en 2 hechos distintos en Armenia y Bogotá. El hecho se había presentado en el corregimiento de Vallejuelo, en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca. ¿Será que esta vez Rosalba Marín y su hija Marisela logran ser capturadas? Pero, ¿cómo logró sobrevivir esta persona en el Valle del Cauca que asegura fue víctima de Rosalba Marín? Cuando regresemos, ustedes sabrán qué pasó con Rosalba Marín una vez fue identificada por la policía. No se vayan. Yo contenta con esa señora aquí, eso iba allí a las arepas, traía buñuelos, traía pan de uno. Y yo mañana con ella, pero no sabía por qué era señora así, que lo que me iba a pasar.
En este punto de la historia ya no eran una ni dos, sino tres las familias que denunciaban a Rosalba Marín y su hija Marisela. Pero las autoridades ya estaban tras su pista para capturarlas. A continuación, ustedes conocerán a la tercera mujer que señala a Rosalba Marín de intentar asesinarla. Y además, ¿dónde estaba su hija Marcela Ruiz, quien es acusada de ser cómplice en los dos casos anteriores? Así termina la historia de Juan Carlos Villani. Confianza peligrosa. Dos familias estaban esperando saber el paradero de Rosalba Marín y su hija Marisela, a quien consideraban sospechosas. Se trataba de Andrea Vera en Bogotá, la angustiada mamá de una bebé desaparecida desde noviembre de 2018, y Claudia y Zoraida Cubides Vallejo, hijas de Betty Vallejo, una madre desaparecida en Armenia. Ambas mujeres estuvieron desaparecidas durante casi 2 meses, y un día, el 11 de noviembre de 2020, hubo noticias sobre una de ellas, la mamá, Rosalba Marín. Fuimos alertados por la policía de acá del departamento del Norte del Valle y nos informan que había ocurrido un incidente con una señora de avanzada edad en el cual la habían lesionado y presuntamente la agresora era la señora Rosalba Marín Montes. La víctima de la agresión es Floralba González Vera, de 85 años, quien sobrevivió y relata que solo 15 días antes de ser agredida, conoció a Rosalba Marín y le pidió una habitación para vivir. Que le alquilaran, si tenía un aposento, le dije, ay, sí, pero es que lo tengo organizado con cama y todo, porque ahora en diciembre viene mi familia, usted puede mostrármelo. Camine, pues la vi como confiable. ¿Quién iba a creer, Dios mío bendito? El hecho ocurrió en el corregimiento de Vallejuelo, municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca. Según ella, durante los días que Rosalba Marín estuvo en su casa, todo era tranquilidad. Formal, no, soy yo contenta con esa señora aquí, eso iba allí a las arepas, traía buñuelos, traía pan de bono. Yo le dije, no gaste su plata. No, mejor dicho, qué mujer, y yo mañana con ella, pero no sabía por qué era señora así, que lo que me iba a pasar. Según Floralba, en la mañana del 11 de noviembre, Floralba estaba en la cocina lavando unos platos, cuando de pronto... Yo no me di cuenta que ahora se me arrimó, yo sentí algo como tibiecito aquí y pum al suelo. Se ve que me reventó aquí y acá y me dañó la mano y yo no sentí nada. ¿Le abrió la cabeza? Sí, en 2 partes, aquí, por acá y acá. Y aquí me cogieron 6 puntos, aquí 4 o 5 puntos acá. Según Floralba, al ver que seguía con vida, Rosalba Marín siguió atacándola. Entonces miro yo así, ay, cuando esa señora con ese bloque así, para descargármelo en la cabeza. Pero justo en ese momento apareció su hija, Consuelo Hurtado, quien había escuchado los gritos. La vi con el ladrillo en la mano. ¿Qué pasó? Entonces la vieja salió para la pieza. Entonces la cogí y la insulté. Según Floralba, mientras aún estaba en el suelo, Rosalba Marín huyó. Doña Floralba, ¿a usted la querían matar? Claro, imaginé que descargarme ese bloque ahí en la cabeza me hubiera matado. ¿Por qué la querían matar, doña Floralba? Yo creo que por robar, pensaba que yo tenía plata o oro, quién sabe. Rápidamente, doña Floralba fue llevada hasta el puesto de salud de Vallejuelo. Presentaba varias heridas en su cabeza y otras partes del cuerpo. Este último hecho, sumado a los 2 anteriores, intensificó la búsqueda por parte de la policía. Y el mismo día de la agresión a Floralba, gracias a información de la comunidad,
Rosalba Marín fue ubicada cuando caminaba por una vía rural y llevada a la estación de policía, donde lograron establecer su identidad. Pero a pesar de que había 2 denuncias contra ella, no pudo ser capturada. No hubo unas circunstancias de flagrancia, entonces en ese momento no la podían capturar. Además, para ese momento, tampoco había una orden de captura contra ella por los hechos ocurridos en Armenia. Por eso Rosalba Marín Montes nuevamente estaba libre y nadie volvió a saber de su paradero. Según la policía, Marisela Ruiz para ese momento no estaba con su mamá, pero seguían con su búsqueda. Luego de casi 2 meses de espera, para Claudia y Zoraida, el 18 de noviembre de 2020 llegaron los análisis de sangre que habían sido recolectados en la casa de Betty Vallejo en Armenia. Ese fluido que se recolectó tanto en el primer piso como en el segundo piso es sangre humana. Era de la señora Betty Vallejo Reyes. Una vez se confirmó lo que ya se sospechaba, se emitieron las 2 órdenes de captura contra Rosalba Marín y Marcela Ruiz. Pero según los investigadores, durante varios días y gracias a labores de inteligencia, lograron interceptar algunas llamadas telefónicas de las 2 mujeres, quienes ya eran prófugas de la justicia. Se logró establecer que la señora se encontraba en el departamento de Caldas. ¿Usted tiene un abogado de confianza? El 3 de diciembre de 2020, Rosalba Marín Montes fue capturada. A partir del momento, doña Rosalba, queda capturada. Espera un momento. En ese momento no. Según el general Murillo, de manera extraoficial, Rosalba ese día confesó lo que según ella había hecho con la bebé. Lo que estamos encontrando ya en las declaraciones de esta mujer es que al parecer Dana Guadalupe fue asesinada ese día y fue botada a un caño envuelta en unas bolsas plásticas. Y dijo que Rosalba Marín, al parecer, en realidad quería extorsionar a la mamá y como no recibió el dinero, por eso la asesinó. Ya los investigadores del Gaula les confiesan que realmente Dana Guadalupe nunca fue secuestrada, que fue un escenario que ella montó para tapar realmente el homicidio. Mientras que ella contaba de manera extraoficial que al parecer había cometido el atroz crimen, la policía capturaba a su hija Marisela Ruiz en una calle de Pereira. Esta orden en su contra está por el delito de desaparición forzada. De inmediato ambas fueron llevadas hasta los calabozos de la policía de Armenia, donde al otro día Rosalba Marín decidió relatar su versión de cómo había al parecer asesinado a Betty Vallejo. De que pues en un caso de intolerancia ella la empuja y se va de para atrás y se golpea la parte de la cabeza y ella pues ya no sabe qué hacer con el cuerpo y comienza a descuartizarlo. Luego del relato, Rosalba Marín reveló que el cuerpo lo había llevado en un carrito de mercado hasta un lote a 10 minutos de la casa y lo había sepultado. Ella nos trae hasta este sector de la vía y nos señala que en este sector está el cuerpo. El 4 de diciembre de 2020, el equipo de criminalística de la SIJIN de Armenia acordonó el sitio. Lo primero que se encuentra es unas rocas y debajo de esas rocas unas bolsas que en su interior pues contenían un cuerpo humano en 2 partes y pues se hace la extracción y se logra cotejar con la carta dental de la señora Betty y se determina que ese cuerpo que estaba ahí era de la señora Betty. Según la SIJIN, la hipótesis más fuerte era que Betty Vallejo había sido asesinada porque Rosalba Marín y Marisela Ruiz, al parecer, querían quedarse con la casa y con otros objetos personales de ella. Al día siguiente, el 5 de diciembre de 2020... Señor juez, hay varios argumentos
Rosalba Marín y Marisela Ruiz fueron presentadas ante un juez de control de garantías en audiencia, donde fueron acusadas de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Pero Rosalba no aceptó los cargos ante el juez. Ese mismo día, Rosalba Marín y Marisela Ruiz fueron enviadas a la cárcel mientras el proceso avanzaba. Luego de varios meses, el 9 de julio de 2021, Rosalba decidió nuevamente en audiencia aceptar haber asesinado a Betty Vallejo y llegó a un preacuerdo con la fiscalía. Su hija Marisela no aceptó estar implicada, por lo que irá a juicio. La fiscal Margarita Rosa López. En estos términos subiría la rebaja pactada. De 426 meses le quedan 213 meses de prisión. Con este preacuerdo, la condena para Rosalba Marín bajaría a 17 años de prisión. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Zoraida Cudés Vallejo. La familia de Betty Vallejo, que estaba presente en la audiencia de manera virtual, quedó aterrada. Pues realmente queda uno desconcertado frente a un sistema de justicia que finalmente, en su afán de subsanar tanto proceso administrativo, es demasiado lapsa con estas situaciones. Según las autoridades, aunque Marisela Ruiz no aceptó los cargos, hay evidencia que indica que habría participado en al menos 2 de los 3 hechos en los que está involucrada su mamá. Como siempre están las dos, se encuentran las evidencias. Lo que hace el grupo de investigación criminal, la misma fiscalía, es que se determina que Marisela no es ajena a todo el comportamiento de Rosalba. Séptimo Día les envió una solicitud por escrito a través del IMPEC a Rosalba Marín y a su hija Marisela Ruiz, quienes permanecen recluidas aquí en la cárcel de mujeres de Armenia, para conocer su versión sobre estos hechos, pero no quisieron pronunciarse. ¿Pero quiénes eran Rosalba Marín y Marisela Ruiz? ¿Y de dónde provenían? Séptimo Día viajó hasta el corregimiento de Corozal, en el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca, donde vivieron muchos años. Ana Rubiela Cañas, madrina de Marisela Ruiz. Ellos trataban con la gente normal, charlaban con la gente, nunca se veían o que no decían, no, pues que Rosalba fue grosera con la gente o Marisela fue grosera con la gente, no. Sin embargo, en medio de la conversación, reveló que mientras estaban en Corozal, ambas se habían ido a vivir a la casa de un tío de ellas. Y el tío, al poco tiempo, desapareció. Dijeron que el tío les ha regalado los papeles de la casa. El tío se ha ido a pasear. Pero eso no era todo. También encontramos a Edgar Castillo, un ciudadano peruano que fue compañero sentimental de Marisela Ruiz y vivió con ella y Rosalba Marín en la Tebaida, Quindío, durante 2 años. Hubo una oportunidad que ella salió de la casa, llegó a los 2 días, pero se me hizo algo raro porque llegó con equipo de sonido, llegó con horno microondas, llegó con eso que le habían regalado supuestamente. Y reveló que un día se fueron a vivir donde un hombre que les arrendó un apartamento. Y una mañana, cuando llegaba con Marisela, abrimos así como una cortina, el señor estaba tirado boca abajo, con un corte en la cabeza, reventado la cabeza. Y ya ahora, viendo estas cosas que ha pasado, viendo las declaraciones de Rosalba Marín, yo creo y no tengo duda que posiblemente sea esa mujer, esa señora que haya hecho algo con el señor. Según Edgar, ese día, él llamó a la policía para que investigaran el caso. Con estas nuevas declaraciones, es muy probable, según las autoridades, que Rosalba Marín y Marisela Ruiz estén implicadas en otros casos que no habían sido denunciados ni investigados. Esas búsquedas de bienestar no tienen límites. Según el psicólogo Alexander Torres, profesor de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, el comportamiento criminal de estas 2 mujeres está relacionado con la psicopatía. Sus estrategias criminales se camuflan muy bien dentro de la amabilidad, dentro de la complacencia, ¿no? Dentro de la misma amistad. Allí lo que hay pues es una frialdad emocional que caracteriza esos comportamientos psicopáticos.
La audiencia preparatoria para el juicio de Marisela Ruiz se hará el 11 de agosto de este año y la audiencia de sentencia para Rosalba Marín, que podría ser de 17 años, se hará el 23 de agosto. Pero recordemos que esta condena contra Rosalba Marín solo es por la desaparición y muerte de Betty Vallejo. En el caso de la desaparición de la niña Dana Guadalupe en Bogotá, el fiscal delegado ante el Gaula, Carlos Peña, aseguró fuera de cámara que aún está en etapa de investigación y que una vez termine, comenzará el proceso judicial en su contra. Si la Fiscalía logra demostrar que Rosalba Marín es responsable de la desaparición y muerte de la bebé, podría pagar una condena de entre 50 y 60 años de cárcel, sin derecho a ningún tipo de rebaja, al tratarse de un menor. Y aunque Rosalba Marín colabore con la justicia, la pena sería la misma. Por ahora, Andrea Vera, madre de Dana Guadalupe, espera que Rosalba diga toda la verdad sobre el paradero de su hija. Va a ser muy triste y muy doloroso para mí, pero sé que la niña la voy a visitar en un cementerio y le voy a llevar flores, le voy a decirle muchas cosas, pero ahorita en el son de hoy llevamos para 3 años y no se sabe nada sobre el paradero de la niña. Claudia y Zoraida, hijas de Betty Vallejo, lamentan que la condena para Rosalba pueda ser muy baja y dicen que se quedaron con ganas de decirle muchas cosas a su mamá. Que me sentía muy orgullosa de ella y que básicamente toda esa fuerza que tuvimos mi hermana y yo para buscarla y para oponernos y para exigir para que ella apareciera, todo ese coraje y toda esa tenacidad no era de nosotros. Simplemente se la habíamos heredado a ella porque ese era el ejemplo que ella siempre nos dio. En el caso de Floralba González en Zarzal, por ahora está siendo manejado como lesiones personales y se espera que también sirva para sumar otra condena contra Rosalba Marín. Ay, yo estoy viviendo es por la misericordia de Dios. Es un milagro que Dios hizo en mí. Las familias de las víctimas esperan que con esta investigación más personas reconozcan a estas dos mujeres y se acerquen a las autoridades para denunciarlas con la esperanza de que su estadía en la cárcel sea mucho más extensa. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Cuando la pandemia dejó sin empleo y disminuyó los ingresos de millones de colombianos, antes de la pandemia yo era recepcionista y administradora de un hotel. Era asesora comercial en una empresa de calzado. Transportaba mercancía, hacíamos mudanzas, transportábamos alimentos. Yo trabajaba en un restaurante y debido a la pandemia se cerró. ¿Listo? A trabajar. Muchos tuvieron que reconvertirse a trabajos que hace año y medio jamás imaginaron desempeñar. Y decidí meterme a webcam. Te voy a encarcelar aquí. Te voy a dar duro. Here's a high new tattoo. Like is a butterfly. Yo nunca imaginé que iba a transportar cadáveres COVID. Uno de los oficios que picaron en punta es este. Con la pandemia, ¿en cuánto cree que se incrementó el número de muchachas webcam? Si me dieras a elegir un porcentaje, yo diría que en un 60%. Yo creo que un 80%. Asimismo, toda la industria relacionada con la muerte. Ahora es llegar a un hospital, es ver una familia dolida, saberles hablar, que ellos entiendan que es un protocolo COVID, que tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Quién se iba a imaginar que uno termina despidiendo a su ser querido tocando un carro? Todas estas urnitas que vemos acá son para pacientes de COVID. Estamos en un promedio de 9.000 mensuales. ¿Y antes del COVID cuántas urnas No, hacían? antes éramos 4.000, 3.000 urnas. ¿Antes qué tipo de canciones tocaba usted con su violín? El sexo y la muerte como reinvención en la pandemia. El próximo domingo en Séptimo Día. Y ahora, John, ¿cuál es la más conocida? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla.
Si quiere revivir este capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.com o en el canal YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo, la siguiente edición de Séptimo Día.